Hola, bienvenidos a un video de su curso de Geometría Analítica y Álgebra. En esta ocasión vamos a hablar sobre cambios de base, bases ortogonales, suma y suma directa de sus espacios vectoriales y una aplicación que tiene que ver con mínimos cuadrados, que es la que estamos viendo acá en esta animación que hemos preparado para ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Acá tenemos una motivación. En el siguiente cuadro se presenta la población de San Juan de Lurigancho en diferentes censos. El censo de 1981, 1993 y el 2007 y el crecimiento poblacional. Acá una imagen referencial del Cerro de San Cristóbal. Mediante el método de mínimos cuadrados determina la población para el año 2022. Bueno, entonces en esta sesión nosotros vamos a estudiar el método de mínimos cuadrados. ¿Qué significa el método de mínimos cuadrados? ¿Cómo se usa? Y principalmente las múltiples aplicaciones que tenemos para este método. Bueno, adicionalmente en su clase presencial también podemos hacer un quiz para estudiar los conocimientos previos que necesitamos para entender este tema. El logro de la sesión es que al finalizar la sesión el estudiante resuelve problemas de cambio de bases en un mismo espacio vectorial, suma directa y espacio cociente. Eso lo vamos a ver en la sesión teórica, en la presencialidad, a partir de propiedades de los espacios vectoriales. Además, aplica de forma correcta el método de mínimos cuadrados de manera correcta, siguiendo un proceso lógico y obteniendo resultados correctos. Bueno, entonces, como se dan cuenta, es un logro bien complejo. Tenemos muchos temas que ver. Vamos a comenzar con el cambio de base. Vamos a hablar de bases ortogonales, ortonormales, suma de subespacios, la suma directa, cuando la suma de dos subespacios se llama suma directa, y de ejemplo de aplicación vamos a ver el método de mínimos cuadrados. Bueno, entonces el cambio de base, nosotros hemos visto en sesiones anteriores que los espacios vectoriales siempre poseen una base. Entonces una pregunta que yo me puedo hacer es, tengo un vector escrito en dos bases diferentes, ¿sí? La base B1 y B2, ¿sí? Entonces, como B1 es una base, todo vector del espacio vectorial se va a poder escribir como una combinación lineal de los elementos de esa base. Lo mismo pasa para la base B2. Entonces, los coeficientes que acompañan la combinación lineal son las coordenadas del vector B en cada base. Una pregunta que nos podemos hacer es cómo se relacionan esos escalares, qué conexión puedo establecer entre dos sistemas de coordenadas. Bueno, eso motiva el concepto de cambio de base y matriz cambio de base. Si yo tengo dos bases de un espacio vectorial, entonces va a existir una matriz, que es la que llamamos cambio de base, tal que aquí las coordenadas del vector B escrito en la base B1 multiplicada por la matriz cambio de base de B1 a B2 va a ser las coordenadas de ese vector, pero en la nueva base, la base B2. Esta matriz es la que se denomina matriz cambio de base y se construye mediante las columnas de la base antigua, la base B1, escrita usando las coordenadas, obteniendo las coordenadas en la base B2. Muy bien. Algunas propiedades: si yo tengo un espacio vectorial y dos bases, la matriz cambio de base de la base B1 a la base B1 en la matriz identidad, o sea, no hay cambio de base, entonces las coordenadas siguen siendo las mismas. Y si yo multiplico la matriz cambio de base de B1 a B2 por la matriz cambio de base de B2 a B1, me da la matriz identidad. ¿Qué quiere decir esto en últimas? Que las matrices cambio de base son inversas una de la otra. Bueno, entonces eso también va a ser una propiedad bien importante. Bueno, vamos a comenzar con algunos ejercicios. Vamos a comenzar con algunos ejercicios bien sencillos y después vamos a ir aumentando la dificultad. Determina las coordenadas de este vector en esta base. Bueno, entonces lo que me están pidiendo es que escriba este vector como combinación lineal de estos dos. Bueno, acá tengo la combinación lineal. Hacemos la suma. La primera componente debe ser igual a 4 y la segunda componente debe ser igual a 3. Eso nos permite establecer este sistema de ecuaciones y bueno, mediante una calculadora o a mano, por ejemplo, yo multiplicaría por menos 4 la primera ecuación
¿sí? Eliminaría la b, acá me quedaría alfa y sería 4 menos 12, eso me da menos 8, y bueno, ya teniendo el menos 8 lo reemplazo aquí y encontraría el b. Muy bien, entonces ya encontré los escalares, por lo tanto las coordenadas de este vector escrito en esta base serían estas. Muy bien, ahí ya con eso terminamos el ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo, también bien sencillo, o sea, sistemas lineales, bien sencillo. Tengo dos bases de un espacio de R2, la base B1 y B2. Me están dando las coordenadas del vector X, no sé quién es, en la base B1. Bueno, entonces son 2, 3. Determine las coordenadas del vector respecto a la base B2. Bueno, este ejercicio se puede hacer de muchas formas. Una forma es, tengo el vector escrito en la base B1. Entonces lo voy a escribir en la base canónica. Y después que ya sé quién es el vector, la base canónica lo voy a escribir en la base B2. Esa es una forma de resolverlo, que es la que vamos a hacer. Bueno, entonces no sé quién es X, pero conozco sus coordenadas respecto a la base B1. Entonces esto sería la combinación lineal de estos vectores en este orden. Hago la operación, acá me quedaría 2 más 0, 2, 2 más 3 es 5. Entonces el vector X escrito en la base canónica es el vector 2,5. Y ahora lo que voy a hacer es tomar el vector 2,5 y lo voy a escribir como combinación lineal de elementos de los vectores de la base B2. Bueno, entonces acá vuelve y aparece un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones lo resuelvo. Bueno, podría multiplicar la primera ecuación por la segunda ecuación por menos 3 para cancelar el alfa. Sumo, acá me quedaría menos 6, menos beta sería igual a menos 15 más 2, que es menos 13. Bueno, acá está la resolución. Y bueno, estas serían las coordenadas del vector X, pero en la base B2. Bueno, entonces son ejercicios muy sencillos. Vamos avanzando. Vamos a explorar otras metodologías para hacer esto, porque bueno, en estos dos ejercicios me están dando solo un vector y me están pidiendo escribirlo en esa base, o si tengo las coordenadas de un vector, solo uno, en una base, llevarlo a otra base. Pero ¿qué pasaría si hay más de un vector? Bueno, este proceso lo tendría que hacer por cada vector. Sería muy largo, muy engorroso. Por ejemplo, como este ejercicio. Un topógrafo ha determinado que las coordenadas de un terreno están dadas por estas coordenadas. Para representar el plano en la municipalidad debe encontrar las coordenadas respecto a esta base. Determinen las nuevas coordenadas del terreno. Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar el método de Gauss. ¿Sí? Voy a escribir acá los vectores de la base y después de esta línea voy a escribir los vectores o los puntos que yo quiero escribir. Voy a reducir, voy a buscar la forma escalonada y acá encontraría las nuevas coordenadas. Muy bien, entonces esto es construir la forma escalonada reducida. Muy bien, entonces, como ya les comenté, tomo los vectores de la base, los escribo como columnas y a continuación cada uno de los puntos que quiero escribir en esta base. Ahora lo que voy a hacer es reducir esta matriz, buscar su forma escalonada, que acá me quede un 1, un 0, un 0 y un 1. Bueno, quiero comenzar con este 3, eliminar este 3. Bueno, si multiplico una fila por 5 y la otra por 3, me quedaría 15 y 15 y pues eliminaría. Voy a tomar la fila 2, la voy a multiplicar por 5 y le voy a restar 3 veces la fila 1. Ahí me quedaría 15 menos 15, 0. Bueno, aquí obtengo el resultado, ¿sí? Ya tengo un 1 de pivote, entonces no voy a hacer más operaciones. Y mi siguiente objetivo es eliminar este 3. Entonces a la fila 1 le voy a restar 3 veces la fila 2.
Bueno, acá está la operación. Para aquellas personas que no recuerden el método, voy a hacer acá esta operación a manera de ejemplo. Entonces, la fila 2 la multiplico por 5. Me quedaría 5, 10, 10 menos 10, 10, 15. Y la fila 1 la voy a multiplicar por 3. Entonces acá me quedaría 15, 9, 3 por 5 es 15. A ver, 3 por 5 es 15, muy bien. 3 por 1 es 3. Acá me quedaría 3 por 2 es 6. Y acá 3 por 4, 12. Muy bien. Y ahora hago la resta. Acá me quedaría 0, 1. 10 menos 15 es menos 5. Menos 10 menos 3, menos 13. Acá me quedaría 10 menos 6, que es 4. Y 15 menos 12, que es menos 3. Que es 3 positivo. Que sería estos resultados que tú ves acá. ¿Ya? Y ahí sale esa fila. De la misma manera se hace con esto. Acá sí es más sencillo, porque esto lo multiplico por 3. 5 menos 0, 5. 3 menos 3, 0. ¿Ya? Acá me quedaría 5 menos 3 por menos 5. Eso sería 15. Más 5, 20. Acá me quedaría 1. Menos 3 por menos 13, eso me da 39. 39 más 1, 40. Y así sucesivamente. Necesito que acá este 5 sea un 1. Bueno, esa es la parte más sencilla. Simplemente tengo que eliminarlo por división. Me quería un quinto. Y bueno, ya encontré la forma escalonada. Esta es la matriz identidad. Y al otro lado lo que voy a obtener son las nuevas coordenadas del vector. Entonces, las nuevas coordenadas respecto a esa base sería tomar cada una de las columnas. Y con eso pues ya hemos terminado el ejercicio. Muy bien. Entonces, ya comenzamos a usar un método más formal para resolver el problema. Muy bien. Continuamos con el ejercicio. Bueno, disculpen el ejemplo 4. Acá tengo dos bases y me piden hallar la matriz cambio de base. Bueno, una forma para hallar la matriz cambio de base de la base B1 a la base B2, voy a hacerlo bien genérico, de la base B a la base C, es construir la matriz aumentada. ¿Sí? A la derecha escribo los vectores de la base B o la base antigua, y a la izquierda escribo la base C o la base nueva. Reduciendo, acá voy a tener la matriz identidad y acá voy a tener la matriz cambio de base que yo necesito. Si yo quisiera hacerlo de la forma del ejemplo anterior, yo tendría que tomar cada vector y escribirlo como combinación lineal de la base B2. Cada vector de la base B1. Son 3 vectores y me saldría un sistema de 3×3, o sea, es un proceso largo. Bueno, acá escribimos los vectores de la base B2. Acá están la base antigua. Y acá está la base nueva, que son los vectores de la base B1. Bueno, lo primero que yo debo aplicar es el método de Gauss-Jordan, buscar la forma escalonada reducida, y acá ya hay un 1. Entonces este 1 lo voy a aprovechar, voy a intercambiar estas dos filas, la fila 3 con la fila 1. Acá ya tengo un 1 y bueno, las operaciones ya son más transparentes. La fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos 3 veces la fila 1. Y la fila 3 va a ser igual a la fila 3 menos 2 veces la fila 1. Muy bien, haciendo las operaciones escalonadas, quedaría esto. Acá ya tengo un pivote, un menos 1. Igual lo voy a aprovechar como está, ya tengo el menos 1.
quiero convertir este número en un 0 y este en un 0. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Pues sumando. Sumo la primera fila con la segunda fila y ese resultado lo anoto en la primera fila. Y la tercera fila va a ser la suma de la tercera fila más la segunda fila. Bueno, haciendo las operaciones obtendría esto. Y acá ya tengo un 1 afortunadamente de pivote en la tercera columna, en la tercera fila. Entonces quiero eliminar este 2 y este 3. ¿Cómo lo voy a hacer? La fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos 2 veces la fila 3. Y la fila 1, va a ser igual a la fila 1 menos 3 veces la fila 3, que acá está la otra operación. Y bueno, haciendo la operación me quedaría esto. Todavía no está en forma escalonada reducida porque este pivote no es 1, es menos 1. Pero eso se corrige fácilmente multiplicando por menos 1. Multiplico la fila 2 por menos 1 y obtendría esto. La matriz que ha quedado acá es la matriz cambio de base. Y bueno, damas y caballeros, con esto yo ya he terminado ejemplos sobre las matrices cambio de base que vendrán en sus evaluaciones. Ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de bases ortogonales. Decimos que una base es ortogonal si para cualquier par de vectores de la base son ortogonales entre sí. Es decir, si yo hago el producto punto entre cualquier par de vectores distintos, me debe dar el vector, bueno, de hecho me debe dar 0. ¿Ya? Decimos que es ortonormal si es una base ortogonal y además cada vector tiene norma 1. Bueno, un problema que yo puedo tener es construir una base ortogonal. ¿Cómo construyo una base ortogonal? Bueno, para eso hay un procedimiento que se llama el procedimiento de Gram-Schmidt. Y es una secuencia de pasos, ¿sí? Si yo tengo una base, en este caso lo estoy haciendo de Rn, pero puede ser de cualquier subespacio vectorial, lo que yo voy a hacer es el siguiente proceso. El primer paso para construir la nueva base. O sea, con la base antigua, con esta base, voy a construir una nueva base, pero ortogonal. Todos los vectores van a ser ortogonales entre sí. Entonces el primer vector va a ser el primer vector de la lista. El segundo vector va a ser el segundo vector de la base antigua menos la proyección del primer vector sobre el segundo vector. Entonces, acá tengo W1, acá tengo B2 y acá voy a obtener, este sería W1, y acá voy a obtener un W2. Estos dos son ortogonales, ¿sí? Entonces, para el tercer vector, dependiendo, acá es un 3, discúlpenme, para el tercer vector hago lo mismo, tomo el tercer vector de la base y le resto las proyecciones de ese vector respecto a los dos anteriores. Entonces, cada vez me va a quedar un vector que es ortogonal a los anteriores. Este vector ¿sí? Este vector es ortogonal a estos dos. Bueno, este vector es ortogonal a este. ¿Por qué? Porque si yo hago el producto escalar de estos dos, este término se va a cancelar con este, me va a quedar este numerito, menos el producto escalar de W1 por B2, pero es este numerito, va a dar 0. Entonces, siempre me van a quedar vectores ortogonales a los anteriores. Entonces, el objetivo, para decirlo más fácil, es por cada vector de la base, ¿sí?, que yo vaya avanzando, le voy a restar los nuevos elementos de la base. Le voy a restar las proyecciones ortogonales de ese vector respecto a la base. Acá está hecho para n y ya obtendría una nueva base. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo que es más sencillo de entender, ¿sí? Con numeritos creo que a veces es más fácil. Apliqué el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para esta base. Me dan una base de R3. Tengo que ortogonalizarla. Entonces, primer paso, tomo el primer vector de la base, me quedaría esto, y ya tengo mi primer vector ortogonal de la base. Coinciden con el primer vector. Ahora vamos a hacer el segundo vector. Bueno, para eso aplico la fórmula, tomo el vector B2 y le resto la proyección ortogonal, bueno, la proyección de B2 sobre B1, sobre el vector anterior. Bueno, acá está hecha toda la cuenta. Tendría B2 menos este número por este vector.
Bueno, a ver, acá me quería 2 por 1, 2 más 1, 3. 3 sobre la norma al cuadrado de este vector, que es 2. Y acá me quedaría 1 menos 3 cuartos, es menos 1 cuarto. 2 menos 3, 1 menos 3 medios me da menos 1 medio. Y 2 menos 3 medios es 1 medio. 0 menos 0, 0. Este vector que acabo de construir es ortogonal al anterior. Miren, si yo hago el producto escalar de este vector con este vector, me da 0, porque sería menos 1 medio más 1 medio, 0. Entonces ya tengo ya mi base ortogonal, ya tiene dos vectores, W1, W2. ¿He terminado? No, porque la base inicial tenía tres vectores, tenía B1, B2 y B3. Entonces me falta aplicar la fórmula para B3. Bueno, para B3, acá está la fórmula, acá está la expresión y bueno, ya la he reducido. Me quedaría esto. Muy bien. Acá, disculpen, acá falta un vector que sería el vector W sub 2. Sí, multiplicar por este, pero ahí ya lo tengo. Y si observan, este vector es ortogonal a los dos anteriores. O sea, 1, 1, 1 es 0, multiplicado por 0, 0, 2 es 0. Y acá me quedaría menos 1 medio, 0, multiplicado por este vector también me da 0. Entonces la base ortogonal sería esta. Y ya con eso finalizamos el proceso de Gram-Schmidt para construcción de bases ortogonales. Bueno, en clase vamos a hacer más ejercicios sobre este tema. Ya solo me queda hablar de operaciones con subespacios y la suma de subespacios vectoriales. Si yo tengo un espacio vectorial, ¿sí? Tengo un espacio vectorial, voy a dibujarlo así. Este es B. Y tengo dos subespacios vectoriales. Yo puedo hacer la intersección de esos dos subespacios y sigue siendo un subespacio vectorial. Bien. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la unión? La unión es un subespacio vectorial. Bueno, esa quedaría de tarea, pero la respuesta es no, no lo es. Pero profesor, no seamos tan negativos. Yo quiero un subespacio vectorial que contenga a los otros dos. Bueno, una forma sería construir el espacio vectorial generado de la unión de U y T. Ese espacio contiene a S, contiene a T. Y es el más pequeño que los contiene. Bueno, esa sería una forma. En el álgebra lineal hay otra forma, que es definiendo la suma vectorial, la suma de subespacios. Bueno, entonces, si yo tengo dos subespacios, puedo construir su suma, que es el conjunto de todas las sumas posibles que yo puedo hacer con un elemento de un subespacio vectorial y con el otro. Bueno, este conjunto es un subespacio vectorial de B. O sea, si yo lo dibujo un poco en la jerarquía, va a estar acá, a S más T. ¿Sí? Va a coincidir con la unión. O sea, esto es igual a esto. Es decir, el espacio vectorial generado por la unión de los dos subespacios es exactamente igual al de la suma. Y además la dimensión de la suma desafortunadamente no es igual a la suma de las dimensiones de S y T, sino que tengo que restarle la intersección. ¿Sí? Pueden pasar que ellos tengan dimensión, que ellos tengan dos intersecciones. O sea, tengo una intersección no trivial. Entonces, esta sería la fórmula de la dimensión del espacio vectorial suma. Bien, ahora aparece también el concepto de suma directa,
Bueno, la suma directa es una suma, ¿sí? Si cumple una propiedad particular, que la intersección de los dos subespacios vectoriales es el vector nulo, ¿ya? Entonces decimos que este espacio, el espacio suma, es una suma directa si la intersección de los dos subespacios es el vector trivial. Y la suma directa la vamos a denotar con este símbolo, con un más dentro de un círculo. Bueno, hay unas propiedades. Bueno, si yo tengo dos bases de S y de T respectivamente, entonces la unión de las bases genera la suma directa, siempre y cuando esos dos subespacios sean suma directa, y la dimensión de la suma directa pues va a ser igual a la suma de la dimensión de S y la dimensión de T. O sea, pues claro, porque acá me quedaría la dimensión de la intersección. La dimensión de la intersección sería 0, porque este espacio tiene dimensión 0, ¿sí? El espacio vacío, o bueno, el espacio trivial, perdón, tiene dimensión 0. Y la base de ese subespacio es el vacío. No puede ser el vector 0. Todo conjunto que contenga el vector 0 es linealmente dependiente. Por lo tanto, el único conjunto que puede servir como base sería el vacío. Es un caso bien particular, ¿ya? Entonces, ese espacio vectorial tiene dimensión 0 y su base es vacío, ¿ya? Entonces, por eso, este término desaparece. Bien, acá tenemos algunos ejercicios. Considere este espacio vectorial, este otro espacio vectorial. Me dice determine la suma de esos dos espacios y la intersección. Bueno, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Antes de hacerlo, pensemos un poco geométricamente. Esto es un plano, ¿sí? Un plano que pasa por el origen, y esto es una recta. Entonces, si yo tengo un plano y una recta en el espacio, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar que la recta intersecta el plano en un punto, que la recta sea paralela al plano, que no lo corte en ningún lado, o puede darse el caso de que la recta esté contenida dentro del plano, ¿ya? Entonces voy a tomar un vector. Bueno, voy a escribir las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces sería x es igual a 4, y es igual, y z igual a menos 2, 2 más 6t menos 3t más 3t. Y bueno, voy a reemplazar aquí. Me va a quedar 2 por 4 más 6t más 3 por i, que sería menos 2 menos 3t menos, aquí me quedaría 2 más 3t igual a 0. Acá me quedaría 8 más 12t menos 6 menos 9t menos 2 menos 3t. Esto es igual a 0. Y bueno, aquí pasa algo curioso, ¿no es cierto? 12 menos 9 menos 3, eso me da 0. Entonces la t desaparece y acá me quedaría menos 2, 2 menos 2, 0, más 0. Entonces 0 es igual a 0. Profesor, eso es cierto, 0 es igual a 0, pero no encontramos ningún valor de t. Bueno, lo que está pasando es geométricamente, yo tengo el plano y dentro del plano hay una recta, está contenida, o sea, B está contenido en el espacio vectorial U. Muy bien, entonces ya está muy sencillo, porque si yo tengo que B contiene a U, entonces la intersección sería B, que sería el subconjunto, ¿ya? Que en este caso sería la recta. Y la suma, pues me dijeron que era el generado
por la unión, pero B es un conjunto de U, entonces me quedaría el generado por U. Ah, profesor, entonces es U. Y ya terminé. Muy bien. Entonces, ya calculé quién era la suma y quién era la intersección. Claramente, y eso es importante, U más B no es una suma directa. ¿Sí? No es una suma directa porque la intersección no es el espacio trivial. ¿Sí? Es una recta que pasa por el origen. Tiene muchos puntos. Muy bien. Veamos otro ejercicio. Considere los siguientes espacios vectoriales de R3. Vean otra vez un plano, una recta. Muestre que U más B es una suma directa. Bueno, entonces aquí me queda aquí lo que me quedaría es, bueno, voy a pensar en esto como un espacio vectorial generado por dos vectores. Bueno, un vector que esté acá estaría el vector 0, hago x igual a 0, y igual a 3 y z igual a 1. Ese vector está aquí. Y ahora tomo un vector que no sea paralelo a él. 6, 0, menos 1. Entonces, este espacio vectorial está generado por estos dos vectores. Bueno, que pueden ser vectores directores de este plano. O sea, lo único que hice es buscar dos vectores que estén contenidos dentro de este plano. Recuerden que como es un espacio vectorial, es un subespacio vectorial de R3, este plano pasa al origen. Entonces, cualquier punto que esté contenido en el plano lo puedo considerar como un vector anclado al origen. Por eso es que esto también lo veo como un vector. Bien, entonces, profesor, para que usted pueda ver que esto es una suma directa, usted tiene que calcular la intersección. Bueno, si nosotros observamos los vectores directores que obtuve del plano, ninguno de estos es múltiplo de este. Ninguno es múltiplo de este. Pero me quedaría la duda de que si este vector yo lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos. Si el vector generador lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos vectores, ya, este espacio va a estar contenido aquí. Pero si no soy capaz de escribirlo como combinación lineal, pues no va a estar contenido. ¿Sí? O sea, solo va a tener un punto de intersección que va a ser el origen. Entonces, acá me quedaría probar que 1, 1, 1 no se puede escribir como combinación lineal de estos dos vectores. Entonces acá me quedaría beta, bueno, 6 beta, 3 alfa, y acá me quedaría alfa menos beta. Bueno, igualo, 6 beta va a ser igual a 1, 3 alfa va a ser igual a 1, y alfa menos beta tiene que ser igual a 1. De acá obtengo que beta es igual a un sexto, alfa es igual a un tercio. Y bueno, si yo sumo alfa menos beta, sería un tercio menos un sexto. Eso me da un sexto, que es diferente a 1. Entonces, este sistema de ecuación no tiene solución.
al no tener solución, al no tener este sistema de ecuaciones-solución, bueno, esto tampoco tiene solución. Entonces no existe una combinación lineal que me haga, bueno, este vector no es combinación lineal de esos dos. O escrito de otra forma, 1, 1, 1 no pertenece a U. Entonces, si ese vector no está, pues ningún múltiplo escalar va a estar, bueno, salvo el vector 0. Así, U intersectado con B me tiene que dar el vector 0. Muy bien, entonces, sí, la suma directa, esta suma es una suma directa. Muy bien. De hecho, esta suma, si yo la veo, sería el espacio vectorial generado por la unión de las dos bases, de esta base con esta base, ¿sí? Pero sería un conjunto linealmente independiente de tres vectores, o sea, la suma directa me da todo R3. Muy bien, todo vector de R3 va a poderse escribir como la suma de estos tres. Muy bien, y ya con eso pues terminamos todo lo que es suma y suma directa. Ahora me queda aplicación de mínimos cuadrados. Brevemente, el término de mínimos cuadrados se aplica a una metodología para resolver sistemas de ecuaciones inconsistentes, ¿sí? Entonces yo quiero encontrar ¿sí? Yo quiero encontrar una recta que pase lo más cerca a los puntos, tal que la distancia de la recta al punto sea mínima, ¿sí? Sea mínima, la distancia al cuadrado, ¿sí? Es un problema de minimización de esta distancia, ¿sí? De la recta a los puntos. Ya, de ahí viene el nombre. Bueno, la estrategia de solución, si yo quiero construir un polinomio que interpole estos puntos, pues construyo esta matriz. Esta matriz sería la matriz de coeficientes, que por lo general es incógnita, y estas son los valores de llegada, que por lo general son datos. La matriz A y la matriz I son datos. Observa que la matriz A no es una matriz cuadrada, no es de n por n, es de m por n. Entonces esta matriz no tiene inversa. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar todo el sistema por A traspuesta A, y si esta matriz llega a ser invertible, pues sí voy a poder encontrar una solución de los coeficientes del polinomio. Bueno, en el material solo vamos a usar polinomios de grado 1, máxima de grado 2. Pero esto se puede aplicar para polinomios de cualquier grado. Sí, de cualquier grado. Muy bien, entonces acá tengo un ejemplo. Encuentre la solución del problema de mínimos cuadrados que está aquí. Recuerden, esto no es una matriz cuadrada, entonces no hay inversa. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar. Esta sería la matriz A. La voy a multiplicar por su traspuesta. Entonces, ¿quién es la traspuesta? Intercambiar las filas por columnas. 1, 2, 1, 3 por la matriz 1, 1, 1, 1, 2, 3. Esto me va a dar 3, 5, 6, 6, 6. Y acá me quedaría 1 más 4 más 9. Eso me da 14. 14. ¿Ya? Entonces voy escribiendo el sistema que quiero resolver, y acá multiplico A traspuesta por B. Bueno, que sería 1, 1, 1, 2, 1, 3 por el vector columna 1, 2, 3. Bueno, acá me quedaría 3 y 1, 4, 2 y 9, 2 y 9, 11.
Listo, muy bien. Entonces, tengo que resolver este sistema. Bueno, si te gusta resolverlo así, puedes escribirlo. Si te gusta usar Gauss-Jordan, que ya te debería estar comenzando a gustar después de ver todas las propiedades tan bondadosas que tiene, pues también, ¿sí? Deberías aprovechar. Bueno, acá multiplicó la primera ecuación por menos 2, me quería menos 6c sub 0, menos 12c sub 1, menos 8, acá me quería 6c sub 0, multiplicar la primera ecuación por menos 2, más 14c sub 1, es igual a 11, y bueno, acá sumo, me quería 0, acá me quería 2c sub 1, y acá sería menos 3, perdón. Entonces C sub 1 es igual a 3 medios. Y con C sub 1 ya puedo encontrar a C sub 2, a C sub 0. Acá me quería 6 por 3 medios es igual a 4. Bueno, esto me daría 3, 9, menos 5, 3 C sub 0, C sub 0 sería igual a menos 5 tercios. Entonces el modelo sería menos 5 tercios más 3 medios X. Esa sería la recta de mejor ajuste. Bueno, y para no hacer este video tan largo, aquí hay otra aplicación, la vamos a discutir en clase. Bueno, ya ha llegado el tiempo de hacer nuestro trabajo colaborativo que vamos a hacer en clase de acuerdo a la dinámica del docente y las preguntas usuales de control. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? ¿Qué dificultades se han encontrado? ¿Cómo se absolvieron dichas dificultades y qué tipos de problemas pueden resolverse mediante estos temas que hemos visto en clase? Bueno, no siendo más, es un placer haber grabado este video para ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.